Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo, a veces un poco opaco, de las investigaciones internas en las empresas. Tenemos como base una guía comparativa súper completa, con aportes de expertos de 18 países. Latinoamérica, España, Estados Unidos. La idea es entender bien cómo las compañías manejan las denuncias, las irregularidades, ¿no? ¿Es un campo minado legal o más bien una herramienta clave para la ética? Exacto. Y vamos a ver el marco regulatorio, qué principios las guían, si hay obligación o no de tener canales de denuncia, si sí o sí hay que investigar, y la protección al denunciante, que es clave. Lo interesante, como decías, es la enorme variación. Países con leyes súper detalladas, otros, bueno, con vacíos importantes. Pero también veremos qué hay en común, ¿no? ¿Qué define las buenas prácticas? Es un tema crucial, la verdad, para cualquier organización que opere en varios países o que busque fortalecer su cultura de cumplimiento. Perfecto. Entonces, empecemos este análisis comparativo. A ver, con este panorama tan diverso, ¿cuál sería el punto de partida? Bueno, mira, lo primero que salta a la vista es justamente esa disparidad en la regulación. Por un lado, tienes países como España, con su ley 2023, que es bastante reciente, o Costa Rica, que tiene una ley específica para proteger denunciantes. Ahí se ha legislado de forma muy directa, ponen requisitos claros. Ok, esos serían los que tienen una regulación más específica. Y en el otro extremo, Pues ahí encuentras países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, donde, la verdad, no existe una regulación integral para esto. En esos casos, cómo se manejan las denuncias depende casi enteramente de las políticas internas de cada empresa. No hay un mandato legal general. bien, eso marca los dos polos. Pero, ¿y el grueso de los países? Pienso en las economías más grandes de la región. Chile, México, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Panamá. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde ves un mosaico, es interesante. No suelen tener una única ley que lo regule todo. Lo que hacen es apoyarse en una combinación de fuentes. Toman del derecho laboral, del Código Penal, de las leyes de protección de datos y, muy importante, de regulaciones sectoriales. Regulaciones sectoriales. ¿Te refieres a...? Sí, sobre todo en temas como prevención de lavado de activos, o sea, AML, o anticorrupción. Esas normativas a veces sí exigen ciertos mecanismos internos. ¿Podrías darnos un par de ejemplos para que quede más claro cómo funciona esa combinación? Claro, claro. Mira, Chile, por ejemplo, no tiene una obligación general para todas las empresas, pero su reglamento interno de orden, higiene y seguridad es clave. Y ahora se suman principios de leyes nuevas como la ley Carin, que trata el acoso. México, otro ejemplo, se basa en la Constitución, en normas laborales, penales, e incluso está adoptando estándares internacionales como la ISO 37002 para sistemas de gestión de denuncias. Y Argentina, por su parte, se apoya mucho en su ley de responsabilidad penal corporativa, la 27401, y en las guías de su oficina anticorrupción. Estas incentivan mucho los programas de integridad, que incluyen investigaciones. Mencionaste Estados Unidos al principio. ¿Cómo encaja aquí? Uno a veces piensa que allá todo está hiperregulado. Sí, y es un contraste interesante, la verdad. En Estados Unidos no existe una obligación legal general de hacer investigaciones internas. No hay una ley federal que diga toda empresa debe investigar. Ah, no, entonces, ¿por qué se habla tanto de ellas allá? Porque se considera una mejor práctica. Pero ojo, una mejor práctica muy fuertemente impulsada. ¿Por quiénes? Por agencias clave como el Departamento de Justicia, el famoso DOJ, y la SEC, que es la Comisión de Valores. ¿Y cómo es ese impulso si no es una ley directa? ¿Cómo funciona? Ofrecen incentivos muy poderosos. O sea, si una empresa tiene problemas legales serios, el haber hecho una buena investigación interna, haber cooperado con las autoridades, eso puede significar una reducción enorme en multas o sanciones. Se ve como parte esencial de tener un programa de cumplimiento efectivo. Claro, que haya excepciones, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Sectores muy regulados, como el financiero, sí tienen normas más específicas, por ejemplo, de FINRA para corredores de bolsa, o las empresas que cotizan en bolsa, bajo la ley Sarbanes-Oxley, la SOX, esas sí pueden tener obligaciones más directas de investigar ciertas cosas. Entendido. Entonces, tenemos un espectro. Leyes específicas, combinaciones de normas y hasta estas mejores prácticas que tienen consecuencias bien reales. Ahora,
A pesar de estas diferencias en lo formal, en las leyes, surgen principios comunes, algo que guíe cómo se hacen estas investigaciones en la práctica, más allá de la ley escrita. Sí, sí, definitivamente. Incluso donde no hay una ley específica, emergen principios fundamentales. Son como faros, ¿no? Derivados de derechos básicos o de buenas prácticas internacionales. El debido proceso y el derecho a la defensa, por ejemplo, son casi universales. Las guías de países tan distintos como Colombia, Argentina, Perú, Brasil o el mismo Estados Unidos lo recalcan una y otra vez. Claro, nadie quiere que una investigación termine anulada por no haber respetado esos derechos, ¿no? Exacto. Es fundamental para la validez del proceso. ¿Qué otros principios ves que se repiten? La confidencialidad es otro pilar. Se reconoce en casi todos lados. Chile, España, México, Brasil, Colombia, EEUE, muchísimos, que si no proteges la identidad del denunciante, o al menos manejas la información con muchísima discreción, pues los canales de denuncia no sirven. La gente simplemente no va a hablar si tiene miedo. Y muy ligado a eso, la imparcialidad e independencia de quien investiga. Es crucial. Algo que se exige o se recomienda fuerte en casi todos lados, desde España hasta Panamá y Estados Unidos. Si el investigador tiene un conflicto de interés, todo el proceso pierde credibilidad. Lógico. También vemos que se menciona la proporcionalidad, o sea, que las medidas que tomas en la investigación sean adecuadas al caso, que no sean excesivas. Y ojo, que normas internacionales como la ISO 37002 están ganando terreno. Están influyendo en cómo países como México, Argentina o Uruguay estructuran sus sistemas de denuncia. Muy claro. Hablemos ahora de esos famosos canales de denuncia. Las líneas directas, los buzones. Son una obligación legal para las empresas en todos estos países. De nuevo, la respuesta es depende. Hay países donde sí son obligatorios, al menos para cierto tipo de empresas. España, con su ley nueva, los exige a empresas de más de 50 empleados. Costa Rica tiene un umbral parecido. En Brasil, son obligatorios para empresas que deben tener una CIPA, que es la Comisión Interna de Prevención de Accidentes y Acoso, y también para las instituciones financieras. Y Panamá los requiere para entidades reguladas por la Ley Antilavado, la Ley 23, y también en casos de acoso o discriminación por otra ley, la Ley 7 de 2018. Ok, esos son los casos de obligación clara. ¿Y qué pasa en otros países importantes donde quizás no es una obligación tan generalizada? Bueno, en lugares como Chile, Argentina, Perú y Colombia, pero ahí para entidades que están bajo ciertos regímenes de cumplimiento específicos, como Sagrilaft o PTE. En esos casos, no son una obligación para todos, pero sí son muy recomendados. Se ven como una pieza clave de un programa de cumplimiento robusto. O sea, tenerlos puede traer beneficios aunque no sea obligatorio. Considerados como atenuantes si la empresa tiene problemas legales. Eso se ve en la Ley de Responsabilidad Corporativa de Perú, o como decíamos antes, en las políticas del DOJ en Estados Unidos. Y luego está el grupo de países donde, en general, no hay una obligación legal de tenerlos. Pienso en México, aunque ojo, ahí la norma oficial mexicana 035 sobre riesgos psicosociales sí promueve tener mecanismos de queja. Pero bueno, también El Salvador, Guatemala, salvo entidades obligadas por normas AMLCFT, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Uruguay. Aunque en Uruguay también hay excepciones sectoriales o para temas como acoso sexual. Entendido. Y cuando estos canales existen, ya sea porque son obligatorios o porque la empresa decide tenerlos como buena práctica, ¿qué características se buscan? ¿Qué hace que un canal sea efectivo? Ahí sí hay un consenso bastante claro en las buenas prácticas, más allá de las leyes específicas. Primero, fundamental, deben permitir el anonimato o, como mínimo, garantizar la confidencialidad. Es un punto clave que aparece en casi toda la guía comparativa. Segundo, tienen que ser accesibles para todos los potenciales denunciantes, no solo para los empleados directos. Pensemos en proveedores, clientes. Tercero, y esto es absolutamente crucial, deben ofrecer protección contra represalias. Si no hay esa garantía, el miedo paraliza todo. Nadie se va a animar. Y cuarto, se valora mucho que la gestión del canal sea independiente, para asegurar objetividad. Algo que se destaca, por ejemplo, en España, Panamá y también en Estados Unidos. Vale, perfecto. La empresa recibe una denuncia a través de uno de estos canales. Ahora, el siguiente paso. ¿Está siempre obligada a investigar esa denuncia? Este parece un momento decisivo. Sí, lo es.
Y la obligación explícita de investigar otra vez varía bastante. Es claramente mandatoria en situaciones muy sensibles, típicamente denuncias de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Ahí varios países tienen normas específicas que exigen actuar. Perú, Brasil, Colombia que lo reforzó recientemente para acoso sexual, Ecuador, Panamá con su Ley 7, Paraguay. Son ejemplos donde hay que investigar sí o sí esas denuncias. También puede ser obligatorio por leyes más generales, la Ley 22023 en España o la Ley Carin en Chile para los casos que cubre. O incluso, como pasa en Costa Rica, investigar puede ser un deber para que la empresa no sea considerada cómplice o encubridora de actos de corrupción, por ejemplo. Entiendo los casos de obligación explícita por ley, pero ¿qué pasa cuando no hay una norma que diga tan directamente, usted, empresa, debe investigar esta denuncia? ¿Hay alguna obligación implícita? Sí, ahí el deber puede ser más implícito o derivado de otras cosas. Puede surgir, por ejemplo, de la necesidad de mantener un programa de cumplimiento que sea considerado efectivo. Así se interpreta en Argentina bajo su ley de responsabilidad corporativa, o en Colombia para empresas con ciertos programas de ética como PTE o SAGRILAFT, o según las guías del DOJ en Estados Unidos, que consideran la investigación parte de la debida diligencia que esperan de las empresas. También puede derivar de los deberes generales de cuidado que tienen los administradores, los deberes fiduciarios, o simplemente como una forma de evitar la responsabilidad penal de la propia empresa, como se ve en México. Y en Estados Unidos, las guías de la EEOC, que es la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, también presionan muy fuerte para que se investiguen las denuncias de discriminación o acoso. Clarísimo. ¿Y dónde es evidente que, en general, las empresas no tienen esa obligación legal de investigar cualquier denuncia interna que les llegue? Bueno, en países como El Salvador, Guatemala, aunque ahí los ciudadanos sí tienen el deber de denunciar delitos a las autoridades, que es distinto, Honduras y Nicaragua. Ahí no encontramos una ley que imponga a las empresas este deber generalizado de investigar internamente. La decisión queda más a discreción de la compañía, ¿no? Basada en sus políticas internas, en su evaluación de riesgos. Pasemos a las consecuencias. Supongamos que se hizo una investigación y se confirma una falta. ¿Es un requisito haber hecho esa investigación antes de poder sancionar a un empleado? Pienso sobre todo en sanciones graves, como un despido. Aquí entramos de lleno en el terreno del derecho laboral, que es fundamental. Y sí, muchos países exigen como mínimo garantizar el derecho a la defensa del empleado antes de aplicar una sanción importante, especialmente un despido. Aunque no siempre lo llamen formalmente investigación, sí exigen un procedimiento previo. ¿Y cómo se materializa ese derecho a la defensa en la práctica, antes de sancionar? Varía, claro. En Perú, se necesita un procedimiento previo al despido donde el trabajador pueda defenderse. Colombia tiene en su Código Sustantivo del Trabajo un artículo, el 115, que exige un proceso disciplinario formal con oportunidad de presentar descargos. En Bolivia, la jurisprudencia habla de un proceso sumario interno. Paraguay requiere un sumario administrativo para sanciones graves. Panamá también lo exige en su Código de Trabajo. Y en Brasil, la jurisprudencia laboral es muy clara. Para un despido por justa causa, la empresa tiene que haber investigado diligentemente los hechos. Leí algo sobre España, que incluso una sentencia reciente del Tribunal Supremo estableció la necesidad de dar audiencia previa al empleado antes de un despido disciplinario. Exacto. Esa sentencia refuerza esa garantía de defensa como un paso formal necesario. En otros lugares, como Chile, depende de lo que diga el reglamento interno de la empresa o se aplica la ley Carin que tiene sus propios procedimientos. En Argentina, investigar antes de sancionar es una práctica muy recomendada para que un despido esté bien fundamentado y resista una impugnación judicial, pero no es una obligación legal expresa en todos los casos. Ecuador lo exige para el despido a través del trámite de visto bueno ante la autoridad laboral y es obligatorio investigar en casos de acoso. Costa Rica, por vía de jurisprudencia, también exige debido proceso. Y supongo que en los países donde dijimos que no hay obligación general de investigar, tampoco hay obligación de hacerlo antes de sancionar, ¿o sí? Correcto. En El Salvador, por ejemplo, que mencionamos antes, no se impone ese deber de investigación previa como requisito para poder aplicar una sanción disciplinaria. Ok, un tema crítico. Lo mencionaste al pasar, pero creo que merece un poco más de detalle. La protección del denunciante. Si queremos que la gente hable, que use esos canales, necesita sentirse segura.
¿Qué garantías existen contra las represalias? Es fundamental, sí. Y aquí también vemos un abanico de situaciones. Tienes países con leyes específicas y protecciones que, en el papel al menos, son bastante robustas. España y Costa Rica, con sus leyes dedicadas justamente a proteger denunciantes, son los ejemplos más claros. Estados Unidos también tiene un entramado complejo de leyes federales. La ley Dodd-Frank para irregularidades financieras, la SOX para temas contables y de fraude corporativo y varias otras leyes sectoriales o sobre denuncias específicas que ofrecen protección. Esos son los casos con leyes específicas fuertes. Y fuera de ellos, ¿cómo se protege al denunciante en el resto de Latinoamérica? En otros países, la protección existe, pero a menudo está más enfocada en contextos particulares. No siempre es una protección general para cualquier tipo de denuncia interna. Colombia, por ejemplo, protege a denunciantes de corrupción y ahora, muy importante, tiene una protección fuerte para quienes denuncian acoso sexual gracias a una ley reciente. Panamá ofrece protección en casos de acoso por la Ley 7, en temas de lavado de activos, Ley 23, y también anticorrupción, Ley 33. Perú exige que los modelos de prevención de delitos incluyan medidas de protección al denunciante, y además tiene una ley específica contra el hostigamiento sexual que también contempla protección. Ecuador lo aborda a través de protocolos contra la violencia laboral y normas de buen gobierno corporativo. Paraguay y Uruguay tienen protecciones específicas para acoso o violencia en el trabajo y también en ciertos sectores regulados como el financiero. ¿Y qué me dices de países como Chile, Argentina o México, que son economías grandes también? A ver, Chile tiene un principio general en el derecho laboral llamado garantía de indemnidad, que protege contra represalias por ejercer derechos laborales, y una ley reciente sobre delitos económicos reforzó la necesidad de protección en los modelos de compliance. En Argentina, la Ley de Responsabilidad Corporativa lo menciona como una política opcional dentro del programa de integridad, o sea, no es obligatorio por ley tenerla, aunque éticamente se considera crucial, claro. En México, la norma sobre riesgos psicosociales, la NOM 035, sí prohíbe explícitamente tomar represalias por denuncias relacionadas con esos riesgos. Bolivia ofrece alguna protección específica si hay un despido justo después de una denuncia de acoso. Entiendo. ¿Y los países con menos regulación general en estos temas? ¿El Salvador, Guatemala? Sí, en El Salvador, Guatemala, salvo la protección que se le da a los testigos en un juicio penal, que es distinto, Honduras y Nicaragua. Ahí la protección legal explícita y general contra represalias para denunciantes internos es muy limitada o, en la práctica, inexistente. Depende mucho más de la cultura y las políticas que implemente cada empresa por su cuenta. Bien. Para ir cerrando el círculo, hablemos de la figura del investigador, la persona o el equipo que lleva a cabo estas investigaciones internas. ¿Necesitan tener alguna calificación especial? ¿La ley exige algo? Generalmente, las leyes no son tan prescriptivas en cuanto a títulos o certificaciones. No suelen exigir que sea un abogado o a un auditor certificado, por ejemplo. Hay algunos matices, sí. En Chile, la ley Carín sugiere que investigue personal que esté formado en temas de género o derechos fundamentales. En Perú, la ley de responsabilidad corporativa sugiere que el encargado de prevención que supervise el modelo sea alguien calificado, pero son más bien sugerencias o requisitos indirectos. Pero lo que sí es un requisito casi universal, ya sea porque lo dice la ley explícitamente o porque se deriva de principios como el debido proceso, es la necesidad de imparcialidad e independencia. Ajá. Esto sí que se recalca en España, Argentina, México, Brasil, Colombia, Estados Unidos. En casi toda la guía, es vital evitar cualquier conflicto de interés para que los hallazgos de la investigación sean creíbles y válidos. Y para asegurar esa imparcialidad, esa independencia, es común que las empresas contraten a terceros externos para hacer las investigaciones. Sí, es una práctica bastante frecuente. Y a menudo muy recomendable, sobre todo en casos que son complejos o muy sensibles, o cuando las personas implicadas son de la alta dirección o incluso del propio departamento legal o de cumplimiento interno. Claro, para evitar ser juez y parte. Exacto. Contratar firmas de abogados especializadas o consultores forenses externos ayuda a garantizar objetividad. Además, aportan experiencia específica en investigar y le da mucha más credibilidad al proceso tanto internamente como de cara a reguladores o tribunales si fuera necesario. Es una práctica habitual en Argentina, Brasil, Paraguay, Estados Unidos y varios otros países. La verdad es que ha sido un recorrido súper esclarecedor por este laberinto regulatorio, podríamos decir.
Queda muy claro que las investigaciones internas son un arte delicado, lleno de matices legales, éticos, que cambian muchísimo de un país a otro. Definitivamente, no existe una receta única. Exactamente. Hemos visto cómo varía todo, desde si es obligatorio o no tener canales, hasta la necesidad de investigar antes de poder sancionar, y las distintas formas, o a veces, la ausencia total de proteger a quienes se animan a denunciar. Aunque hay principios que suenan parecidos en todos lados, como el debido proceso, la confidencialidad, la imparcialidad, la forma concreta en que se aplican y lo que exige la ley en cada sitio es muy, muy diverso. Y es crucial para las empresas, sobre todo las multinacionales, entender bien estas diferencias, para poder operar de forma coherente, ética y, por supuesto, legalmente sólida en cada lugar donde estén. Totalmente. Y como reflexión final, para quienes nos escuchan, dejamos quizás esta pregunta en el aire. Ante toda esta diversidad de leyes, de regulaciones, de expectativas culturales incluso, ¿cómo pueden las compañías globales encontrar el equilibrio? ¿Cómo asegurar estándares éticos que sean altos y consistentes en todas partes, pero respetando al mismo tiempo las particularidades legales y culturales de cada país, en un área tan sensible como esta de las investigaciones internas? Es la pregunta del millón, ¿no? Para la gestión corporativa hoy en día, no tiene una respuesta fácil, la verdad. Requiere un compromiso constante con la adaptación, con la mejora continua y con entender muy bien el terreno que pisan en cada lugar.